Perdón, y, doctor. y directo. Ok, eso es para que ustedes vean, esa es una predicación, pero ahí está dando como pautas para la predicación, ¿verdad? Y se dan cuenta que toda predicación es algo que decía ahí muy al principio. Vamos a ver, dice que básicamente el trabajo, el esfuerzo es a- hacer consciente a las personas que están escuchando de quién se está hablando. ¿Se fijan? El querigma es eso, hacer consciente a las personas, primero, no dar por hecho que todo el mundo ya sabe quién es Jesús, porque ese es nuestro problema, que nosotros creemos que ya todo el mundo sabe quién es Jesús porque va a misa, porque comulga, porque está ahí, incluso porque están en una pastora, pero no todo el mundo está consciente. Entonces, nosotros, la predicación no es un entretenimiento, no es entretener a la gente y empezar a contar chistes para que estén contentos. Eso lo podemos hacer en otro momento, pero nosotros tenemos que tomar en serio en qué consiste la predicación. Así es que si usted, lo que yo necesito es que ustedes escuchen ese video, que lo vean, vayan apuntando, saquen los elementos que tienen que integrar siempre, siempre, siempre en toda la predicación que haga, y entonces ahí ustedes van a notar cómo Monseñor les va dando citas del Antiguo Testamento, ¿se fijan? Ya pone ahí a Joel, ya pone ahí a otros profetas, ya pone ahí de Salmos, o sea, la teología del Antiguo Testamento, entonces se desarrolla en nuestra predicación. Entonces, yo no sé si ustedes quieren que sigamos estructurando, si ustedes quieren ver en lo que les queda de tiempo, porque son prácticamente 20 minutos. Si ustedes quieren ver esos minutos el video para ir apuntando y lo ponen en práctica para la semana entrante, ya dudas, preguntas, para terminar el curso y hacer una pequeña predicación en ese proceso con los textos que teníamos, y si la quieren compartir, pues lo comparten, y si no, solo lo subo. Si alguien quiere compartirlo la semana entrante, con mucho gusto, sin que se sientan pues presionados para hacerlo, ¿verdad? Pero si quieren pues hacerlo, pues con mucho gusto lo escuchamos. ¿O quieren seguir con el tema o quieren ver el video? Bueno, se quedaron mudos, no sé qué es lo que quieren hacer. No, y seguimos con el tema, ¿no? Yo no sé qué opinan los compañeros. Bueno, pues lo que yo estoy tratando de hacer con el tema es que ustedes vean el proceso de ir al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cómo hagamos lo que hagamos, estemos predicando lo que estemos predicando, pues darnos cuenta lo importante que nosotros vamos a anunciar y pronunciar es el nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos que estar claros de que la gente esté preparada, esté ambientada, no como aquellos, porque se dan cuenta ahora en las predicaciones, primero empiezan las ambientaciones con la música y muy contentos, todos, sobre todo si es los carismáticos, ¿verdad? Que no es que esté mal, está bien, pero el punto es que las personas se distraen con la música, y aquí lo que están diciendo es, primero hay que fijarse bien, reconocer la identidad, ¿verdad? De quién vamos a hablar, ¿verdad? Ver eso que decíamos anteriormente, todas las profecías básicamente están cumplidas en la persona de Jesús. Y entonces aquí, cuando nosotros mirábamos el tema de los cuatro cantos, mirábamos el sentido del sufrimiento. Primero mirábamos que las profecías hablaban de la vocación, de la misión, de la elección. Todos esos temas están en el Antiguo Testamento. El sentido del sufrimiento, pero con una victoria final. Eso lo mirábamos con los cuatro. Entonces ahí ya nosotros teníamos claro
que la persona de Jesús, lo que nosotros creemos de él, no nos lo hemos inventado, está fundamentado. Luego oímos su predicación y tratamos de comprenderlo. Luego tratamos de reconocer la identidad de ese personaje, que fíjense bien lo que implica la encarnación. La encarnación implica que este personaje fue anunciado por muchos siglos. Una cosa, fue anunciado. Pero antes de ser anunciado, aquí hay un tema que yo no sé si ustedes lo han captado ya, o si ya lo hemos dicho y ha quedado claro, que la presencia o la encarnación de Jesús no es a causa del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Eso creo que ya lo habíamos dicho en un momento, pero eso tiene que quedar muy claro, de que en Dios no hay reparaciones porque hizo algo equivocado y ahora lo vamos a reparar de otra manera, ¿no? Tenemos que fijarnos primero que estamos hablando de Dios. Y entonces tenemos que entender el designio salvífico. Aquí entra una palabra muy importante. Designio salvífico eterno de Dios. Eterno quiere decir que es pasado desde siempre. O sea, no es que Dios hizo al ser humano y le falló, como dice el capítulo 6 de Génesis. ¿Se recuerda cuál es el capítulo 6 de Génesis? Es donde va a empezar el diluvio. Y antes de empezar el diluvio, que es una tradición ya vista, dice, y le pesó a Dios haber creado al hombre porque era malo desde su nacimiento. Eso dice Génesis 6, ahí lo pueden leer ustedes más adelante. ¿Qué les parece eso ya terminando un trimestre de Antiguo Testamento? ¿Qué les parece eso que dice ese capítulo? ¿Qué les parece? Un argumento así rapidito, sin pensarlo tanto, ¿qué les parece? Fuerte, algo fuerte, por lo menos No, esa parte pero que dice eso no es lo que quiero oír. ¿Qué les parece ya desde el estudio? ¿Qué les parece? ¿Es así? ¿No es así? ¿Le pudo haber pesado a Dios haber creado al hombre porque era malo desde su nacimiento? ¿Puede decirse eso de Dios? No, creo que no, por lo que hemos aprendido de su alianza. Él no rompe su alianza con el hombre. Y aparte de que no la rompe, no cambia. Sí, él no es Dios ambivalente. Nos no decía usted. es ambivalente, ya lo habíamos dicho, no es que hoy diga una cosa. Y si Génesis 1 dice, y vio Dios que todo era bueno, y cuando creó al hombre vio que era muy bueno, no puede decir en el 6 capítulos después, y le pesó a Dios haber creado al hombre porque era malo. ¿Y quién lo hizo, pues? Y de hecho, cuando aquí dice, ¿verdad? Que viva al hombre que era malo, pero después Dios dice, vuelve a hacer la alianza donde dice que nunca más va a destruir la tierra, no va a destruirla de la misma forma, ¿verdad? Él retomando esa alianza que ha tenido y el amor que tiene por el ser humano. Sí, pero cuidado con eso. No es retomando, no es otra vez que dijo una cosa y ahora otra vez se repitió y ahora lo vuelve otra vez. No, no se puede. Dios no tal es vez, así. tal vez, disculpe, Bexeda, tal vez pienso yo sería como expresar el sentir de tristeza o de dolor de Dios. No sé. Más bien del escritor, que se da cuenta, porque es una tradición oral. Cuando estamos hablando de tradición ya vista, estamos hablando de una tradición oral que utilizaba formas humanas de hablar de Dios. Entonces, es como cuando nosotros le decimos a alguien, ya me tenés hasta aquí, ya me cansaste, ya me aburriste, ya que te pase lo que te... Entonces, quiere decir que uno ya hizo pero esa es una perspectiva humana, no es una perspectiva divina. Entonces, ustedes tienen que entender que la Biblia no cayó del cielo, está escrita por personas humanas y está entendida desde un contexto de época, de cultura, de lenguaje, de idioma muy antiguo.
Entonces hay una manera primitiva de entender a Dios, como que es un humano. Hay otro, esa se llama tradición yavisca. Hay otro momento donde se mejora, se da un paso. No, Dios no es un humano que cambia de opinión, que hoy nos castigó, que ahora nos quiere, que ya se arrepintió y que ya no va a ser el castigo. No, Dios no es así. Dios es como más bien como el viento, como el agua. Y a eso lo vamos a encontrar, la tradición eloísta. Después tenemos la tradición sacerdotal, pues Dios es prácticamente un ser que es muy diferente a nosotros, que sus caminos no son como nuestros caminos, ni sus proyectos como los nuestros. Vamos progresando en eso es teología, es ir captando el mismo mensaje que va teniendo como una evolución en nuestra mente. Pero para eso hay que pensar. Por eso vuelvo a repetir, primero es recibir la información y luego pensarla. ¿Dios puede hacer eso? No puede hacerlo, porque está dicho anteriormente que todo está bien, entonces no puede ser a los 6 capítulos de que ya todo lo hizo mal y ahora lo va a destruir. No se puede, no se puede. Dios no creó las cosas para destruirlas. Eso no tiene sentido. Por eso tampoco el Apocalipsis no es la destrucción, sino es la transfiguración de la realidad. Y por eso la muerte tampoco es el final, sino es la trascendencia desde la teología cristiana católica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir captando, de que tenemos que ir viendo el texto, pero lo tenemos que ir viendo iluminado desde Jesús. Quiere decir entonces que Jesús no es producto del pecado de Adán y Eva. Jesús es una nueva creación, el nuevo Adán, va a decir Pablo. Y María, la nueva Eva, es una nueva creación, es una nueva creación. Pero en esta nueva creación es Dios mismo el que se encarna. No es una nueva creación que viene de la tierra, que viene del barro y al que se le insufla aliento de vida, sino que es el mismo, aquí sí es el Espíritu que en el vientre de María estaba una persona llamada Jesús de Nazaret, nueva creación, nueva humanidad. O sea, nosotros no somos descendientes de Adán y Eva, somos descendientes de Jesús. Pues porque es nueva creación, nueva humanidad. Y entramos a esa nueva humanidad a través del sacramento del bautismo. Ahí nos hacemos nuevas criaturas. Si captan, van entendiendo, pero eso viene desde el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros estudiamos Antiguo Testamento, tenemos que ir captando lo que se ha ido diciendo, pero acuérdense que les he dicho algo. Lo que uno aprende en Sagrada Escritura no es para que se me olvide. No es como cuando uno, yo estudié eso, pero ya se me olvidó. No, aquí no se puede eso, porque lo que usted aprende lo tiene que poner en práctica. Porque claro, si no lo pone en práctica, es que para qué lo aprendió, pues. Sobre todo si es predicación, es una cosa más práctica que otra cosa, ¿verdad? Entonces usted lo va a transmitir. Pues tiene que entenderlo perfectamente. Y no puede decir algo equivocado de Dios, porque esa ya sería su opinión, su comentario o su falta de conocimiento. ¿Sí captan? Entonces, cuando yo leo una frase que me confunde, ya hemos dicho que tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Cuando yo miro como esta frase que les acabo de leer, del capítulo 6, error si cada uno me empieza a decir, yo creo que es, no, yo pienso, no, porque no es piñata, cada quien dando un palazo por donde sea, no es así. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dijimos en este curso, cuando yo encuentro algo que yo no capto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Ya se nos olvidó? Ver Tal las vez referencias que cierto. están al pie de Exacto, la Clarita. página Leer de la las Biblia. notas de pie de página, que ahí están los comentarios. Entonces, ¿qué toca ahorita? Ustedes van a ver si es cierto que en su Biblia de estudio
en el capítulo 6, cuando empieza el diluvio, que Dios dice eso, y entonces veamos en la nota de pie de página qué es lo que dice ese comentario bíblico. Entonces, la clase tiene un sentido, porque no es lo que dijo Betsaida, es lo que dice el comentario bíblico. No es mi comentario, no es mi opinión, sino es, ¿ya lo encontró ahí clarita algo? Ya, Betsaida. ¿Y qué dice? Pecado de los hombres, como si se tratara de una interrupción en la lista de descendientes de Adán, nos encontramos con este relato elaborado sobre una antigua creencia en una raza especial de gigantes que, según la leyenda, provienen de la unión de los seres celestiales, hijos de Dios, con las hijas de los seres humanos. Ah, bueno, pero es que ahí está Estoy mal, no está estoy mal leyendo puesta, lo por que eso, es. eso es lo que le iba a decir, es que es el inicio Es el del diluvio. Ajá. Es del 6 del 9, ¿verdad? El diluvio, Dios no hizo familia. El castigo va dirigido contra la estirpe setita, es decir, los descendientes de Set, el hermano de Abel, supuestamente la rama buena de la familia humana, no portadora de maldición, sino de bendición. Caín y su descendencia fueron declarados malditos por sus actitudes fratricidas. Sin embargo, los males de la humanidad no solo tienen como culpables a esos grupos de poder que no respetan la vida, también el linaje bueno es responsable del fracaso del plan de Dios. Ese es el meollo de todo este pasaje. Sí, no, lo que tienen que buscar, acuérdense que cuando hay una frase así, obviamente tiene un contexto todo lo que se está leyendo, pero cuando estoy en una Biblia de estudio, esa frase tiene o un numerito chiquito o un asterisco, dependiendo la Biblia. Entonces, yo para encontrar, vamos a ver, yo tengo mi Biblia aquí de estudio, vamos a ver cómo está con esta. Entonces, veamos. Para ubicar realmente la búsqueda del texto. Entonces yo estoy aquí, busco el capítulo 6, diluvio. Y entonces aquí habla primero de la descendencia y veo, vamos viendo todo, pero tengo que buscar lo que yo dije, que es lo que yo dije 6. Vamos a ver. No, es a partir del 6:13, ¿no? Dice Voy a ver preparativo. ahorita, sí, voy a ver ahorita. Dijo pues Dios a Noé, decidió acabar con todo ser viviente porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. 6:13. 6:13. No, pues es ahí. No, porque aquí Es está ese. del 6 al 9 y Es del en el 8 al 20. 6:6. Sí, ahí está. Y sí, cabal, es el 6:6. Dice aquí. Y dijo el Señor, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, porque me arrepiento, dice mi Biblia, de haberlos hecho. Y entonces la pregunta que yo hice es, ¿puede eso Dios arrepentirse de lo que ha hecho? No, Entonces, usted dijo que no. no, yo dije que no. Entonces ahora veamos qué dice el comentario, pero el comentario, como les digo, dice del 6 al 8. Entonces, Ajá. buscando, luego en este relato nos introduce la historia de Noé, cuando está, vamos a ver qué sigue, hasta dónde llega el comentario. No, y aquí ya pasa al 9. ¿Puedo leer el de la Biblia de Jerusalén? Por favor. Dice, este pesar de Dios expresa a la manera humana la exigencia de su santidad, que no puede soportar el pecado. Evitará una interpretación demasiado literal. Con mucha más frecuencia, perdón, el arrepentimiento de Dios significa el apaciguamiento de su cólera y la cancelación de su amenaza. Claro, ahí está. No podemos dar una interpretación literal, sino representa más bien lo que les decía, dicho en forma humana, ¿verdad? Esto no lo puedo soportar, ya no lo aguanto, como decirlo humanamente hablando, ¿verdad? De la acción de la otra persona hacia nosotros. Descubrir en esos capítulos
hasta dónde había llegado el mal. El mal había abarcado toda la tierra, dice, ¿verdad? Entonces, y eso que no había llegado al siglo XXI. Imagínense ustedes ahorita en el siglo XXI, ¿cómo estará la cosa? Fíjese, Betsaida, que aquí dice, la Biblia lo llama corrupción y pecado. Al verlo Dios se arrepiente de haber creado. Este pasaje tampoco hay que tomarlo al pie de la letra. No olvidemos que los autores sagrados se valen de muchas imágenes para desarrollar una idea o un pensamiento, porque quieren y buscan que sus destinatarios primeros los entiendan perfectamente. Bueno, pero se da cuenta que a veces por leerlo literalmente no vamos a entenderlo perfectamente, sino que vamos a dar un desvío terrible, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros no podemos contraponer el dato revelado. Si Dios ya dijo en un lado que era perfecto, quiere decir que es perfecto. Y entonces luego, pues nosotros estas partes tenemos que entenderlas que forman parte de una tradición oral y que se utilizaban formas humanas para hablar de Dios. Pero el hecho es de que la creación es buena. Entonces, hay otro elemento que no puede, que si nosotros entendemos eso, nunca podemos decir es que cada vez vamos peor, cada vez vamos para atrás, se han perdido los... No podemos decir eso, porque Dios ha rescatado a la humanidad, no podemos ir en retroceso. ¿Cómo es eso posible? Lo que sí pasa es que no muchos, no la mayor parte, pues no creen. Pero ¿qué decía lo que leyó? Yo creo que fue Nidia que leyó anteriormente la Jerusalén. Pues, o no sé si fue Gaby o Nidia, no sé quién leyó. Gaby, ¿verdad? Gaby. Sí, Gaby leyó Jerusalén. Entonces, ¿qué decía? Pues entonces decía él, esto es, ahorita se me fue la idea que iba a decir en este momento que había dicho Gaby. ¿Cuál era, Gaby, si me la recuerda ahorita, se me fue? Que dice que expresa la manera humana la exigencia de su santidad, que no puede soportar el pecado, evitará una interpretación demasiado literal con mucha más frecuencia. El arrepentimiento de Dios significa el apaciguamiento de su cólera y la cancelación de su amenaza. Sí, o sea que no es decir realmente, literalmente, que se cansó, que se arrepintió o que le dolió haber creado, porque no puede, no se puede. Si no, la encarnación no tendría ningún sentido. Fíjense, es una cosa de que una cosa para adelante y otra para atrás, no se puede. Sino que todo va llevando una línea hasta el final, hasta la perfección. Pero nosotros somos también responsables de lo que estamos transmitiendo. O sea, el mal no solo es el que lo produce. Acuérdense cuando nosotros decimos el yo pecador, decimos por omisión. Hay cosas que nosotros no las hacemos. Entonces, cuando no las hacemos, también el mal se desarrolla. Pero todo eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta, como en el Antiguo Testamento van a ver el mismo tema, van a ver distintas perspectivas, distintas aristas. Cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, el castigo de Dios, tantas palabras que vienen que son antropomorfismos. Pero nosotros vemos la revelación de Jesús con el hijo pródigo y vemos que no hay tal castigo. Hay consecuencias de los actos que se hacen. Y cuando nosotros ya captamos ese sentido, no podemos utilizar las palabras el mundo está mal. Bueno, estará mal y nosotros también, porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. Entonces, pero las cosas no pueden ir para atrás, porque si no, no tendría sentido el tema de la encarnación, del ministerio de Jesús, ni que estuviéramos reuniéndonos aquí, pues, ¿estudiando qué? Algo que no se puede hacer, que no se puede decir, que no se puede cumplir, que ni Dios sabe que ya lo hizo y que nada salió bien. No se puede. Como alguien decía un día, bueno, a Dios le salió mal toda la creación, hizo ángeles y se le revelaron, hizo al hombre y no le creyó. Y pues, entonces, ¿de quién estamos hablando? No, no le salió nada mal. Lo que va diciendo es que el mal existe, pero ¿dónde existe el mal? Pues no puede salir de Dios porque Dios hace todo bien. Si sale de la libertad del ser humano, de libre albedrío, no es porque el Dios hizo mal al hombre, es porque le dio el don de la libertad y se lo dio para hacer el bien. Pero como tiene libre albedrío, si decide no hacer el bien y hace el mal,
pues Dios no le va a quitar el don porque es un regalo. No se lo puede quitar. Dios no se puede imponer al hombre. No se puede. Entonces, eso lo tenemos que comprender como parte de lo que estamos estudiando e ir captando los antropomorfismos. Acuérdense que lo que se pone por escrito fueron tradiciones orales que después se mezclaron y se pusieron por escrito. Ese proceso, lo tienen que haber estudiado en introducción a Sagrada Escritura. Y entonces en esa introducción están viendo ustedes todo ese proceso de elaboración de la escritura que llevó muchos siglos para hacerlo, ¿verdad? Entonces, son temas que no los podemos obviar, que cada cosa que vamos aprendiendo la tenemos que intercalar, engranar en nuestra predicación. No puede ser que algo que aprendí yo lo olvide, porque si lo olvidé es que no lo puse en práctica. Entonces, en ese sentido, hay muchos antropomorfismos y, por ejemplo, si nosotros hablamos de la teología de la prosperidad, por ejemplo, no es que no tenga un fundamento bíblico, lo tiene en el Génesis, lo tiene en Abraham, que se despoja de sus posesiones para abandonarse a Dios, está bien, pero Dios mismo le va regresando todas esas cosas a lo largo de su historia y le va desarrollando una familia, el que era estéril, va teniendo todos esos nietos que son con Jacob y después viene todo el pueblo, y se van cumpliendo las promesas, pero no se trata, y bueno, por un lado sí se trata que Dios va haciendo próspero al ser humano porque hace una alianza con él, pero no es un tema de negocio, no es un tema, es un tema de que la prosperidad es porque yo le doy a Dios y Él me devuelve a mí. Eso así no es la interpretación del texto. El texto lo que dice es que hay un llamado, hay una elección, hay un llamado, y lo que dijimos anteriormente con el siervo doliente, hay una vocación, o sea, una respuesta porque lo creo, porque lo entiendo y porque lo asimilo, hay una respuesta a ese llamado. Eso es lo que dice el texto. Y entonces, en esa respuesta del llamado, Dios ha hecho promesas. Y esas promesas se van cumpliendo. Y el cumplimiento absoluto de esas promesas hechas a Abraham es Jesús. Entonces la vida prosperó. Con Jesús llegó a su plenitud, ¿o no? En ese sentido es la vida prospera. Pero ¿quién era Jesús? ¿Acaso era como Salomón cuando le preguntan quién es Juan? ¿Qué fueron a ver? Dice, cuando fueron al desierto. ¿Quién era Juan? ¿Acaso vieron a una varita, a una ramita que se iba con el viento de un lado para otro? ¿O a un hombre vestido con grandes pieles? No, vieron a un hombre muy sencillo que anunciaba. Entonces, eso vieron en Juan el Bautista. ¿Y qué vieron en Jesús de Nazaret? Pues aquí lo tuvieron ustedes en los 4 cánticos. A un siervo sufriendo, a un siervo doliendo, que cumple su misión en medio del rechazo, el sufrimiento, el abandono, la traición, fiel hasta el último. Eso es lo que ellos vieron. Y eso es lo que ellos anuncian. Ahí está el turismo. Saber quién es Jesús, ¿verdad? No en aquellos negocios que me va a dar y yo le voy a dar y que aquí me da y que yo le doy. No, aquí tenemos la línea de lo que es. La promesa no es estar exento del sufrimiento, del dolor, de que no me pase nada porque yo sirvo al Señor. Eso no va por ese lado. Va a pasar lo que le pasa a todo el mundo. Ahora, ¿cómo lo vamos a vivir nosotros? Esa es la diferencia. Si lo vamos a vivir como el siervo sufriente o vamos a estar pegando de gritos, maldiciendo o pues no sé, refunfuñando, quejándonos, tanta cosa. Cierto, los momentos de dolor somos más vulnerables integralmente en el espíritu, en la mente, en la persona, porque estamos siendo golpeados. Pero de ahí veíamos en el siervo doliente qué fuerza lo sostenía.
Y la fuerza que lo sostenía era el Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo. Eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo en la reflexión e ir captando para intercalarlo o ponerlo en nuestra prédica. Porque al final lo que decíamos es llevar a Jesús a las otras personas. Que las otras personas sepan, que conozcan o acaben de conocer o recuerdan al que se les había olvidado quién es Jesús. Así empieza el peligro. Entonces, una sugerencia es que miren eso y como final, que lo coloquen si van a compartir la semana entrante una prédica a cada uno de ustedes, que sea corta y que intercalen este elemento. Si lo van a solo a escribir, solo lo pueden no hacer la predicación, sino poner como la estructura, cómo pondrían de estructura esta parte del querigma, y luego ya lo que ustedes vayan a predicar, si es la resurrección del Señor, que es lo que hemos trabajado con los 4 cánticos del siervo, y entonces ya ellos reconociendo quién es Jesús, ya con toda la confianza lo predican, ¿verdad? Como alguien, no porque estamos borrachos, o no porque estamos rusos, o no porque somos primitivos que creemos todavía en eso, no, es algo revelado por Dios que aconteció en la historia, que no es a causa del pecado de Adán y Eva, sino es Dios mismo que se encarna, es una nueva creación para darnos a nosotros pues más sentido a entender quién es Dios, cómo es Dios y cómo actúa. Todo el Antiguo Testamento anuncia y prefigura, todo el Nuevo Testamento cumplimiento de esas anuncios y esa figura. Y luego pues el hecho de la resurrección que hace que nosotros nos reunamos, que nosotros estudiemos, que nosotros prediquemos. No hay otra cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que lo dejamos aquí porque de todas maneras ya nos pasamos minutos. Así es que les dejo la tareita ahí para que suban lo que tengan y la otra semana para que suban lo que tengan. Bien. Y los que no han subido nada, que suban todo y tener nota. Y así es que, no. ¿Sí? ¿Alguien duda, pregunta? No, ahí estamos, Betsaida, muchas gracias. A Nos vemos ustedes la próxima entonces. semana. Feliz Primero Dios. noche, muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias, Buenas feliz noche. Adiós. Feliz noche. noches. Feliz noche.